de sus viajes, el apóstol Pablo también sufrió muchas cosas, pasó por muchas penalidades y tuvo muchas victorias, pero también fundó iglesias. Fundó iglesias, apoyó a iglesias, fundó pastores en el sentido de tener obispos, de poner gente, de ayudar, a tal grado de que él después escribió cartas a las diferentes iglesias a las cuales él ya había visitado. Y entonces, en el libro de los Hechos nosotros encontramos, y en sus propias cartas encontramos la historia de lo que el apóstol Pablo hizo en cada viaje. Cada viaje fue diferente, iba y regresaba. Entonces, para la próxima ocasión vamos a tratar de tener el pizarrón acá y estar un poquito más preparados para eso, para que hagamos un mapa. Pero usted lo puede buscar en la página de Facebook. Ahí tengo en la invitación, ahí está la ruta que tomó el apóstol Pablo, aunque ahora la vamos a estar viendo, de forma literal, y luego usted puede ver a través de las figuras, lo puede ver ahí también, lo puede buscar. Algunas Biblias tienen también marcados los viajes del apóstol Pablo: primero, segundo, tercero y último. En su primer viaje pasa algo preciosísimo. Pablo empieza a trabajar con otro apóstol llamado Bernabé. Comenzaron su viaje, lo iniciaron en Antioquía de Pisidia, donde ellos, ahí fue el primer lugar donde llegaron, y fueron a una sinagoga. Pero el apóstol Pablo no iba a pasear. El apóstol Pablo siempre tenía un propósito y un mensaje de Dios para la iglesia. Uno de los propósitos que llena mi corazón siempre que salimos con mi esposa es de que vamos y llevamos la palabra de Dios, pero no voy mucho por ir a pasear, y a veces, algunas veces tal vez algunas personas creerán que somos, no sé, a uno le gusta lidiar con la gente o no quieren estar con la gente, pero llegamos a un hotel a descansar por el viaje y luego vamos a predicar, y de regreso al hotel muchas veces no es que despreciemos las comidas y las invitaciones, pero nos interesa ir a hacer el trabajo al cual el Señor nos envió. Y Pablo, yo aprendí de Pablo. Pablo era así, de acuerdo a lo que yo veo en sus cartas. Pablo sabía que él tenía algo que hacer, y cuando ellos empiezan en Pisidia, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, y ahí fue donde se marcó su primer inicio, su primer viaje misionero. Y si usted va a Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41, encuentra usted la historia muy preciosa. Muchos han pasado por Hechos y algunos ni siquiera abren su Biblia en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se van a donde dice el Espíritu Santo bajó, y se van a otras partes, pero no estudian esas partes que son muy importantes. En el versículo 16 al 41, se los quiero leer. Hechos capítulo 13, versículo 16 al 41. Estamos en tiempos de estudio. Amén, hermanos. Ok, me gustaría, si ustedes van a ir rápido conmigo, jóvenes, y voy a leer un versículo y ustedes, la iglesia, leen el siguiente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O pasamos uno cada uno a ver quién quiere leer, pero mejor entre todos, ¿verdad? Leo el primero, y leemos siempre la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16. Acuérdense, ellos salieron de Pafos. Oigan bien, ellos salieron. Si quieren pueden sentarse, mis amados. Gracias por ponerse de pie, pero vamos a estar leyendo muchos versículos. Entonces, y vamos a ir parando por ahí. Les amo por tener ese respeto a la palabra de Dios. Les amo por eso. Entonces, ellos salieron de Pafos y sus compañeros fueron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, dice el versículo 13, no vayan a ir al 13, ustedes ahí atrás, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y aquí empieza, mire, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿se recuerdan quién otro leyó la ley cuando entró a una sinagoga? Jesús. Muy bien. ¿Quién dijo Jesús? Muy bien, Jesús. Cuando él se dio a conocer y dijo, el Señor me ha enviado a libertar a los cautivos, etcétera. Desde ahí empezó su ministerio. Su ministerio lo inició en una sinagoga, Jesús.
Ahí estaba, es decir, esa parte de su ministerio. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Leo el 16, muy bien. Entonces Pablo, aquí está en la versión Reina Valera, vamos a leer la Reina Valera, yo tengo otra aquí mejor, no vamos a ir con la pantalla. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Vea desde dónde Pablo está haciendo dos diferencias. ¿Ya lo notó? ¿Cuál es? ¿Ah? Ayúdenme. Ajá. ¿Cuál es? Varones israelitas y significa que hay otro grupo, ¿verdad? Ahí entramos los gentiles. Diga conmigo, gentiles. Hoy que estudiábamos eso, mi esposa me decía: asegúrate que las personas escuchen acerca de los gentiles, que sepan, que todos sepamos que los gentiles también tenemos derecho al reino, porque en aquel entonces solo los judíos, según ellos, tenían derecho a ser cristianos. Mire qué tremendo. Pero ahora aquí Pablo desde el inicio empieza y dice: varones israelitas, o sea, los judíos, y los que teméis a Dios, oíd. Otro versículo y léanlo toda la congregación, por favor. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Lea más, un poquito más rápido. A ver, 19. Vamos, hijos, sigan. Después, como por 450 años, ese me toca a mí. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Quitado quién? Saúl, muy bien. Le levantó por rey a David. Fíjese, les levantó. ¿Quién? Dios. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria a Dios. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Vuelve a hacer la anotación el apóstol: a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Sí, o sea, en otras palabras, los judíos sin saber estaban cumpliendo todo lo que la profecía decía acerca de Jesús. Le digo algo: cuidémonos de no estar metidos en algo en el que estemos cumpliendo una maldición por no obedecer a Dios y no ver la palabra y no seguir sus mandamientos. Cuidémonos, porque podemos estar entre el pueblo y estar cumpliendo alguna maldición que después nos va a traer la muerte, tanto física como espiritual. Y es la muerte espiritual. Si estamos en vida, podemos recuperarnos, podemos llegar a la vida eterna. Pero si la muerte espiritual nos lleva a la muerte física, oiga, no estoy jugando palabras, si la muerte espiritual me lleva a la muerte física, obtuve la muerte eterna. Ahí ya no hay salvación. Yo puedo estar muerto en delitos y pecados mientras mi cuerpo tenga vida. Y el Señor me puede rescatar mientras este cuerpo, este templo tenga vida. Una vez este cuerpo muera, ya no hay salvación ni hay oportunidad de salvación,
si muero en mis delitos y pecados? En mis delitos y en los delotes también, cualquiera que sea. A ver, a mí me toca, ¿verdad? Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mas Dios le levantó de los muertos. Siempre miren, siempre véanme, regresar al otro versículo, porque quiero que aparezca ahí, porque vamos, esto es lo bonito de la Biblia. ¿Sabe? Las maestras en la escuela le dicen a los alumnos que lean, porque leyendo aprenden más. Eso es así, ¿no es cierto, licenciada? Amén. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra como la estamos leyendo ahorita en conjunto, aprendemos más. Pero con la palabra de Dios suele suceder algo mejor. No solo aprendemos, no solo aprendemos, sino que se hace viva la palabra en nosotros. Porque cuando los niños leen 2 más 2, 4, 4 más 2, a ver, niños, díganme, 2 más 2, 4 más 2, 6 por 2. Muy bien, sí lo pudieron. Ok, entonces lo aprendemos, ¿verdad? Y se vuelve conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Se vuelve cuando aprendemos las tablas, ¿verdad? De multiplicación, o de suma, etcétera. Las aprendemos por la repetición, porque leemos y repetimos. Y lo mismo, ahora, con la palabra de Dios, cuando la leemos como lo estamos haciendo ahorita, la aprendemos y se vuelve vida en nosotros. Así que repita, me encanta, estoy viendo a todos y todos están leyendo. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Quién? ¿Quién es él? Muy bien, Jesús. Ok, el próximo, por favor, ¿a quién le toca? A mí me tocaba. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Quién es nosotros? No, él está hablando. Pablo, ¿quién? ¿Quién y quién más? Cuando él dice y nosotros, está hablando de los apóstoles. Él está hablando de los apóstoles. Primero les dijo, porque este mensaje que les tiró Pablo ahí, hermano, es uno de los mensajes más certeros. Si usted quiere leer un sermón, quiere aprender a predicar, si usted quiere aprender a predicar y quisiera algún día decir, yo necesito predicar, pero me lo quiero aprender solo me lo quisiera aprender de memoria, simplemente aprendas este mensaje que dio el apóstol Pablo. Es un mensaje increíble. Gloria a Dios. Dice aquí que me quitó todo lo que yo tenía. Wow, qué tremendo. Bueno, sigamos. Y nosotros también, regrese. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Sí? ¿Siga? Ok. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Siga. O sea, el salmista David estuvo hablando de que el santo de Dios no vería corrupción y hablaba de Jesús. Muy bien. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Cuando dice que dormir, significa que murió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Muchos alegan que David era corrupto porque dice y vio corrupción, pero no es así. Tenemos que regrese, mijo. Estamos hablando y tenemos que llevar la palabra, regresa el versículo, como tal y como está escrito, porque es un mensaje, es una exposición que dio una persona, que la dio el apóstol Pablo, en una oratoria, un discurso, un sermón, un mensaje, un bosquejo, como lo quiera, un bosquejo explicado si gusta, pero dice
y dice, porque a la verdad David, hasta hablando de David, por eso tiene una coma, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, da a entender que hizo lo que Dios quería. Gracias, mijo. ¿Qué? ¿Me trajiste un dulce? Ah, no, yo te decía que lo que tenía en el dedo era dulce, pero gracias de todas maneras, mijo lindo, me encantás, gracias. Dámelo, chupo. Ok, según la voluntad de Dios. Ok, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ajá, que durmiera. ¿Verdad que no dice murió? Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y el que está en Dios obviamente va a ver la vida eterna. No muere para eterna muerte. Durmió y fue reunido con sus padres. En aquel entonces se creían, los israelitas creían que iban a un lugar llamado seno de Abraham, que de hecho sí existía, pero que fue pasado ahora y que será pasado al paraíso completamente. ¿Se recuerdan? Eso lo explicamos cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso va a acontecer. Cuando todos estemos en el cielo, nos vamos a encontrar con toda esta gente. Usted va a ver a David, usted lo va a ver, ahí lo vamos a ver, y va a ver que él no era tan guapo como soy yo. Usted se recuerda. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué fue lo que vio corrupción? Su cuerpo, su carne. Correcto. Muy bien, sigamos. A mí me gusta que más aquel. ¿Quién es él? Amén. ¿Y qué dice? Exacto, Cristo, ¿por qué? No quedó en la tumba. No hubo nada de él que quedara en la tumba. Fue y resucitó con un cuerpo glorificado. Muy bien. Sabed pues esto, varones hermanos. Aquí ya ocupó al pueblo de Israel y a los gentiles y a todos los que oyeran, ya los ocupó como un solo cuerpo. Porque ya les dice, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Próximo versículo. Mire qué tremendo lo que Pablo les está diciendo. Ahorita, en este momento, si usted se imagina a todos los judíos pensando que tienen que cumplir todo ese montón de ley y que saben que ninguno de ellos es justo, por eso van y ofrecen sacrificios, por eso van y hacen hasta mercadeo en el templo y se meten en problemas porque van y matan animales inocentes para cubrir, no pedir, no que sean perdonados, para que sean cubiertos sus errores, sus fallas y pecados. Ahora se les está hablando de que esa ley de Moisés no les ayuda, que esa ley de Moisés los lleva únicamente a que reconozcan su pecado. O sea, miren, la ley de Moisés más bien traía muerte y traía juicio y traía condena, la ley de Moisés. Pero dice, pero ¿en quién él? Jesús, Cristo Jesús, son justificados los pecados, pero hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer para que sean justificados mis pecados en él? Creer en él. Pero creer en él no simplemente decir, sí, yo creo que Jesús existe y es un Cristo muy buena onda, es el hijo de papi y tiene la palomita a la par y qué buena onda es Jesús. No dice eso. Creer en él es hacer las cosas que él quiere. Creer en él es amarlo. Y la Biblia dice que Jesús dijo, si ustedes me aman, entonces guarden lo que yo les ordeno, guarden mis mandamientos. Y en otra parte dice, mis mandamientos no son gravosos. O sea, no les va a doler mis mandamientos como les duele los mandamientos de la ley. Próximo, por favor, 40. Denle, hermanos. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. 42. Oh, claro. Bueno, ahí vamos a dejarlo. Entonces, esto que ustedes acaban de hacer ahorita, lo que acabamos de leer,
acabamos de predicar lo que Pablo predicó en ese día. ¿Cómo se siente usted? Y eso que lo leímos a vuelo de pájaro. Pero si usted empieza a leer el discurso del apóstol Pablo y lo va identificando y lo va añadiendo a las tablas de su corazón, olvídese, en el primer mensaje que Pablo predica en su primer viaje, él empieza a dar al enemigo una guerra increíble y Satanás empieza a sentirse más débil. Cuando ellos están en Pisidia, y la verdad es que ellos llegaron a un lugar bastante fuerte, y los que anoten esto, los pastores deberían de estar anotando esto. Pisidia, a donde él llegó, era una región, vamos a decir, interior de la zona meridional de Asia Menor. Entonces, en esta región, que había muchas montañas, estaba una cordillera que se llamaba del Tauro y quedaba al norte de Panfilia y al sur de la Frigia Gálata. Y yo sé que estoy dándole nombres que usted dirá, ¿y esto de qué me sirve? Algunas de estas cosas le van a servir. Y la extensión de este lugar era de 190 kilómetros únicamente, no era tan grande. Pero oiga esto, Pisidia era un lugar donde sus habitantes eran violentos y eran belicosos. A muchos les gusta la música bélica, ¿no? Por ahí me salió uno poniéndome un himno bélico. y creen que esas palabras nunca se habían oído. Ustedes desde ese entonces están. No estoy hablando nada en contra de eso, por supuesto. Pero los habitantes de Pisidia eran belicosos. Y ellos, oigan lo que pasaba. Si usted cree que está en un lugar horrible y que Dios, porque a veces queremos ir a predicar. Mándenme a predicar, pero mándenme a la iglesia del apóstol Francisco, ¿verdad? Mándenme allá porque ahí me van a cuidar bien y está cerca y no hay problema. No, oigan dónde fue Pablo. Pablo, su primer lugar, llegó a un lugar donde sus habitantes eran violentos, eran belicosos y eran tan malos que formaban bandas tribales, o sea, de salteadores. Esa gente venía de la montaña y ni el mismo gobierno romano los podía controlar. Pasaron por décadas y por reinos y no podían controlar a esa gente. Por eso cuando han habido algunas oportunidades que se me ha hecho la invitación de ir a predicar a algunos lugares donde me dicen, no, ahí no vayas, está terrible el lugar, tremendo. No puede ser tan feo como estaba en Pisidia, como le tocó a Pablo y a Bernabé. A veces queremos lo bonito. Yo quiero ir porque el apóstol va en avión. Lléveme en avión. Hay que ir primero a otros lugares antes de subirse a uno de esos pájaros mecánicos. Pisidia, sí, por supuesto. Y Pisidia, después en el año 25 pasó a formar parte de la provincia romana de Galacia. Pero cuando Pablo entra ahí, Pablo tuvo que cruzar por ahí. Llegó desde Panfilia, lamento no tener el mapa para enseñarle, pero pasó por costa, o sea, él se tuvo que ir por toda la costa, por todas las montañas de Antioquía de Pisidia, que es el lugar donde él llegó, Antioquía de Pisidia, y cruzó, y al cruzar ahí, pues él tuvo que enfrentarse a todos esos problemas. No solo los bandidos eran los malos, sino los ríos impetuosos que habían ahí, de aquella zona montañosa. Y por eso es que es posible que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, se lo quiero leer, pónmelo por favor, 2 de Corintios 11:20, cuando Pablo está haciendo mención de lo que él ha pasado y lo que él ha hecho, 2 de Corintios 11:20, nos dice lo siguiente. Él habla de que había andado mucho en camino en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros, vamos a ver, 2 de Corintios 11:26, perdón, ustedes me confundieron. 11:26, en caminos muchas veces, dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Lo que yo sí creo que hemos vivido aquí será peligros entre falsos hermanos.
De esos hay bastante. Pero lo demás, no sé. Entonces, en esta región había una costumbre, porque la pregunta de usted debería de ser: ¿por qué Pablo predicó? ¿Y cómo logró predicar si en ese lugar eran tan malos? Bueno, la costumbre era que los visitantes judíos, ¿se acuerdan que Pablo tuvo esa bendición de ser judío, y de ser romano también, por supuesto, por nacimiento? Eso ya lo estudiamos. Entonces, Pablo entra, y la costumbre era que los visitantes judíos, los que eran respetados, los invitaban a la sinagoga para que ellos dieran un discurso sobre lo que era la ley, porque los conocían que eran fariseos. Pablo y Bernabé fueron invitados, y al hablar después de la lectura de la ley, según leímos en la palabra, como usted lo leyó, empezó a predicar la palabra de Dios. Él habló de su estatus y desató ahí la verdad sobre los judíos y también sobre los visitantes piadosos que pudieron haber sido los gentiles. Pablo se levanta y pronunció ese sermón que yo le digo que abarcó la historia de la salvación desde la época de los patriarcas, porque se recuerda que habló desde los patriarcas. Venía hablando y hablando y hablando hasta la venida de Jesucristo. Y el sermón que encontramos ahí, él lo representa, o es uno de los discursos más largos que el apóstol Pablo pudo dar, o que se encuentra por lo menos en el libro de los Hechos. Pero vea esto: el haber hablado desde el inicio hasta el final en su sermón, pudo introducir a Jesucristo, cosa que nadie podía hacer en ese entonces tan fácil. Pero el apóstol Pablo tenía algo. ¿Qué cree usted que tenía el apóstol Pablo? ¿Qué lo ayudaba? ¿Ok? Pero otros tenían también el conocimiento. ¿Quién lo ayudaba? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay lugares que tal vez haya mucho conocimiento, pero no hay crecimiento? ¿Qué habrá falta? El Espíritu Santo. ¿Ven por qué es necesario que estas clases no las tomemos nomás por tomarlos? Hermano, lléveme al instituto, hermano, lléveme a la academia, hermano, enséñeme esto, hermano, mándeme esto. No, espérese. ¿Tienes el Espíritu Santo? Porque si no tienes el Espíritu Santo, esto no únicamente te puede confundir o darte miedo y decir: no, si el evangelio es de ir a sufrir entre ríos, entre ladrones, salteadores, yo no voy. Y vean esto: algo que sucedía con esta gente que invitaban a la gente importante en este lugar de Antioquía y Pisidia, era que la gente hablaba de ellos, porque ellos eran los invitados, cosa que también se ve bastante hoy en día. Usted ve muchos disertadores que se llaman pastores, que hablan de sí mismo, hablan más de sí mismo que de Cristo. Pero Pablo, su énfasis, él lo centró en la persona de Cristo Jesús. Habló de la historia, pero se centró en Jesucristo. Y él destacó como la promesa de aquel Salvador, que era ¿quién? Jesús. Diga conmigo: Jesús era la promesa. Diga: Jesús era la promesa. Pero se los añadió a una atadura de información que les dio, porque les venía hablando como David habló, como la palabra habló, como los profetas hablaron. Y por último le dicen: y este es Jesús. Y antes que ellos se enfríen, porque están escuchando la palabra de Dios como usted está escuchando ahorita, viene y les dice: y a través de él es como se demuestra la validez de la salvación, porque ellos no creían que Jesús los podía salvar. Hasta el día de hoy hay gente que cree que Jesús no los salva. Entonces, y después de esto, cuando usted lo lea completamente, el apóstol Pablo enfatiza que es a través de Cristo Jesús que hay salvación. ¿Se recuerda que lo leímos? Que la ley no puede salvar y es muy difícil, pero que Jesús sí puede justificar. Pero ¿qué hay que hacer para poder ser justificados? ¿Hay qué? Hay que creer en ¿quién? Y para creerlo hay que, nacer de nuevo. Pues si lo acabamos de decir, hermanos, por favor, no me pongan en vergüenza. Pero si obedezco sus mandamientos es porque yo lo amo. Entonces, ustedes son bien tremendos. Hoy estoy aprendiendo mucho de ustedes, la verdad. Entonces, Pablo les enseña, les introduce a Jesús en el primer lugar donde está, pero se los introduce a través de darles una experiencia y conocimiento, porque es Pablo. Cualquiera que lo oía es Pablo. Él es fariseo de fariseos. Él es hebreo de hebreos. Él sabe lo que está hablando. Entonces le da la historia, llega a Jesús
envuelve a Jesús en lo que sigue, que es la salvación, y de una vez les dice, pero tienen que creer. Y creer significa amarlo. Y si lo amas, guarda sus mandamientos. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Dios es grande. Entonces, cuando su audiencia, la congregación está escuchando esto, pues obviamente hubieron sentimientos encontrados en muchos aceptaron. Pero habían algunos fariseos ahí que al oír eso dijeron, no vamos a dejar de cómo nos viene a decir que Jesús y cómo, y nosotros dónde quedamos. Porque muchas veces, hermano, aunque usted no lo crea, hay misiones, hay ministerios, hay gente que si no son ellos los que salieron con la idea no sirve y no es de Dios. Aquí se puede derramar el Espíritu Santo, pero si, gracias por ese amén, pero si la cobertura no es X, entonces eso no es de Dios porque nosotros no se las dimos. Eso no es así. Y nunca nosotros vamos a hacer así con las iglesias bajo cobertura, de ir y decirle, no, usted no puede hacer eso porque si yo no lo digo, usted no lo hace. No, Señor, es que quien manda en la iglesia, quien ha mandado, quien manda y quien debe de mandar, tal como lo digo, no es un hombre, debe de ser siempre el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso hay que darle libertad, no libertinaje, libertad al Espíritu de Dios. Pero para darle libertad al Espíritu de Dios quiere decir que si el pastor va contigo y te dice, mijo, esa sacola negra que estás usando de aquí, acuerdo a lo que dice San Edmer 3:21, no lo puedes usar, quítatela, y él se la quita. Si fuese así, la epístola del apóstol San Edmer, en su capítulo 3, versículo 21. Entonces se la tendría que quitar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está haciendo algo que la Biblia dice que es pecado, y usted quiere que haya libertad del Espíritu Santo en su vida, debe de dejar eso que dice la Biblia, porque si no lo deja, entonces no va a haber libertad del Espíritu Santo. Y otros van a pasarlo. Otros van a pasar a la par suya como rayo. Y lo van a adelantar y van a resultar con ministerios grandes. Y usted va a estar todavía sentado en esa silla esperando de que el pastor Edmer lo mande a hacer algo. Y el pastor Edmer no manda. El pastor Edmer no manda. Quien manda a alguien, quien llama a alguien, no es el pastor Edmer. Quien llama y manda es el Espíritu Santo. El pastor Edmer con la congregación lo que podemos hacer es enviarlo, es apoyarlo, decirle, hermano, aquí está su boleto, vaya y predique, darle la carta de recomendación para que vaya, pero de ahí para allá quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciéndole esto a ellos, y a los fariseos ya no les gustó, a los meros tatascanes de la sinagoga ya no les gustó. Entonces como empezó a haber oposición, lo primero que hizo Pablo y Bernabé es que se fueron, como vieron que los judíos decían, no, eso así no es. A mí no, así no es. ¿Y por qué no es así? Porque yo lo digo. ¿Ha oído usted gente que llega y le dice, mire pues, ¿quién le dijo que hiciera eso? No, pues el pastor, el apóstol me dijo que esto es lo que me enseñó con la palabra, que esto es, que fuera bien. Usted no tiene que hacerle caso a él. ¿Por qué? ¿Y qué pues? No, pero es que no, usted no. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. Cuando Pablo les da la verdad, los fariseos empiezan a decirle, no, eso no es así. Entonces sucedió algo tremendo. Gloria a Dios por lo que sucedió. Qué triste por el pueblo de Israel, por los israelitas de ese entonces. Porque cuando los judíos empiezan, avíseme cuando ya es hora, cuando los judíos empiezan a voltearse contra la verdad del evangelio que Pablo les estaba llevando, que es la libertad en Cristo, la luz que es Cristo, la sal que es Cristo, la verdad que es Cristo, el camino que es Cristo. Cuando ellos no lo aceptan, Pablo y Bernabé se dan cuenta y dicen, no, con esto no vamos a poder. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, hicieron lo que el Espíritu Santo les dijo que hicieran, que fue, entonces se voltearon hacia los gentiles. Y ahí Guatemala recibió la oportunidad de ser evangelizada y ser llenos del Espíritu Santo. Así de fácil. Gloria a Dios. Y ahí sucedió que worship puede cantar en este lugar sin necesidad de judaizarse e irse a meter a una sinagoga. Y ahí sucedió que Shekinah puede venir y danzar, que nadie les puede decir nada porque hay libertad del Espíritu Santo. Y ahí sucedió que el Señor perdona nuestros pecados. Porque los apóstoles dijeron, ok, ustedes no quieren el evangelio, y estoy seguro que el Espíritu Santo les hizo sentir a ellos, decirle, miren, tranquilos, ustedes no son los dos primeros que van a ser rechazados.
el Hijo de Dios ya fue rechazado. Y la palabra dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad, les dio la entrada de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Ahora, este mensaje, este sermón del apóstol Pablo, lo ayudó a él mismo y lo hizo el representativo de Jesucristo y su obra redentora en la tierra. Y oiga, por eso es que la iglesia, la otra, cree y tienen cierto, se confunden ahí porque tienen cierta verdad cuando creen, cuando Cristo Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia, pero no le hablaba de él, sino que hablaba de las palabras que Pedro había dicho, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y que sobre esa premisa el Señor él iba a edificar su iglesia. Y Pablo ahora lo está diciendo también, diciendo, no, el único que salva es Cristo Jesús. Y ahí está Pablo predicando de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén, amén. Entonces eso abrió la inclusión. Diga conmigo la inclusión. Dígalo de nuevo, inclusión. Ese sermón de Pablo abrió la inclusión de todos: negritos, chinos, japoneses, chapines, coreanos, medio coreanos, negro con blanco, blanco con amarillo, medios rosados, canches, medios canches, canches a la fuerza, negros a la fuerza, de todo. Ahí nos dio la oportunidad de que lleguemos y entremos al evangelio del Señor Jesucristo. Y esto nos convierte en lo que él había dicho, y nos convierte de todas las naciones en una sola familia de Dios. Por eso yo pertenezco a la familia de Dios. Por eso si alguien me pregunta cuál es su religión, les digo, yo no tengo religión, practico religión, pero no tengo religión. Yo pertenezco a la familia de Dios. Y ahí es donde el Señor nos bendice. Y luego de ahí se van para Iconio y Listra. En Iconio, Pablo y Bernabé, 5 minutos más y termino la clase, o seguimos. Ok, también se encontraron como oposición, pero ellos continuaron predicando el evangelio. Mire lo que quiero que usted lea Hechos 14 del 8 al 18 en su casa, porque no vamos a tener tiempo, pero le voy a decir qué era Iconio. Hechos 14 del 8 al 18, son 10 versículos nomás. Entonces, Iconio también era un lugar que hoy se llama Konia, por cierto, Konia con K. Y ellos también en este lugar, cuando Pablo se ve obligado a abandonar Antioquía y Pisidia, Pablo con Bernabé predicaron en la ciudad de Iconio y en su sinagoga, y ahí ayudaron a muchos judíos y también a griegos a hacerse creyentes. El ministerio del apóstol Pablo no fue pasear. El ministerio del apóstol Pablo fue hacer, oiga, ¿de dónde lo sacaba? De la sinagoga. Una cosa les pido, usted cuando va a traer a un hermano o a una persona que se va a hacer cristiana, no la vaya a sacar a otra iglesia, porque todavía no estamos haciendo nada. Vaya a sacarla a otra iglesia, donde todavía le hacen donde todavía se persignan, donde hay idolatría, porque esa no es gente mala. De hecho, algunos de ellos son mejores que los nuestros. Perdone que se lo diga, lastimosamente. Usted lo ve entrar a la iglesia y esa gente se sienta y no salen, no se levantan, no les pasa. Yo no entiendo por qué a todos ellos nunca les duele el estómago, nunca les duele la cabeza, no les duelen los pies una vez entren al templo. Ahí se quedan. ¿Qué será? No están texteando, no están en el celular, no están. ¿Por qué? ¿Qué será? Yo estoy pensando, le dije a mi esposa el otro día, voy a traer a un San Judas Tadeo, voy a traer al niño de Atocha, voy a traer, tal vez así la gente, ¿verdad? No sé. Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Alguien me está escuchando? Pero ellos llegaron ahí y allí mismo en Iconio, ellos hicieron que muchos griegos también vinieran al Señor Jesús. Y después de eso, oiga Pablo y Bernabé, fueron a Listra también. Y luego cuando van de regreso en su primer viaje misionero,
hacen algo. Por ejemplo, en Iconio y en Listra, ese relato de Bernabé y Pablo ahí en Iconio y Listra, toda la porción la encuentra del 1 al 20 de capítulo 14 de Hechos, pero ellos están ahí y están siendo amedrentados. A ellos sí los siguieron los de Antioquía, los siguieron. O sea, un grupo de judíos se tomó el trabajo de ir e irlos a buscar, y se juntaron con otros judíos y empezaron a amedrentarlos, empezaron a darles una oposición significativa para que la gente no creyera en el mensaje del evangelio. Eso sucede siempre. ¿Y cómo sucede? Bueno, sucede que muchas veces hay personas que usted quiere servirle a Dios y sabe, lastimosamente, si usted lo escuchó, Pablo dice hasta tuve problemas. ¿Verdad que lo leímos cuando dice hasta de los míos? O sea, hasta de mis propios hermanos. A mí me da tristeza que a veces con los evangélicos somos los que vemos que un hermano se va a caer y en vez de echarle la mano le ponemos el piecito y ¡pum! Y todavía le pregunto, y se cayó, ¿no? Y le tomamos foto, video, lo componemos, lo ponemos hasta en cámara lenta y hasta le hacemos la música del hombre nuclear, donde se cae, y lo enviamos a todos, nos burlamos. Nos estamos pareciendo a esa gente. Mire, el primer viaje de misionero de Pablo no solamente decir a dónde fue, sino que fue a atacar, y que se dé cuenta que esas cosas que él fue a atacar están volviendo a la iglesia. Y Pablo fue a atacarles eso. No hables mal de tu hermano. Si amas a Dios, no hables mal de tu hermano. Si tienes caridad, caridad significa amor. No hables mal de tu hermano. Ayúdalo, levántalo. Si lo ves en un problema o en un pecado, cúbrelo. No digo cubre el pecado, cúbrelo a él. Tráelo. Que por supuesto que no lo siga haciendo y no se una a él, ¿verdad? Pero tráigalo. Pero Pablo y Bernabé, después de que hicieron todo eso, hermanos, se atreven a pasar de nuevo por el lugar donde habían pasado, sabiendo que su vida estaba en peligro. A pesar de la oposición, el ministerio de Pablo y Bernabé en Iconio tuvo éxito. Oiga esto, Hechos 14:1, mi hijo, por favor. Y aquí quiero demostrarle a usted lo siguiente: no importa la oposición que haya en tu familia. ¿Alguien me está escuchando? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu tía, tu primo, tu jefe. No importa. Si se puede lograr servir al Señor. Pablo y Bernabé dice: aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, a pesar de la oposición. Pero a veces cuando hay problemas, nosotros nos dejamos, no, mejor ya no sigo, mejor entrego mi privilegio, mejor ya no sigo, ya no voy a la iglesia, porque hablan mal de mí. Ay, tranquilo, hombre, ustedes están diciendo la verdad. Fíjese que vi que la hermana fulana se robó unas manzanas. Y fíjese, hermano pastor, que ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué no viene, hermana? Es que una hermana dijo que yo me robé unas manzanas y se las robó. Sí, pero ¿para qué habló mal de mí? O sea, eso no lo entiendo tampoco. ¿Alguien me está escuchando esta? A pesar de los problemas, Pablo les enseñó, y griegos y judíos aceptaron a Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros, a pesar de los problemas, podemos seguir al Señor. Hechos 14:8 al 10. Esos son los frutos del ministerio. La resistencia, oiga, la resistencia contra el evangelio no impidió que el evangelio transformara vidas. Y la resistencia en tu hogar no va a permitir que el evangelio cambie tu vida y la vida de tu esposo, la vida de tu esposa y la vida de tus hijos, si tan solo puedes creer. Dígame amén, por favor, porque eso me ayuda a mí a creer que usted está creyendo. Ahora esto es en la ciudad de Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Siga. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, próximo, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies.
Y él saltó y anduvo. El otro. Y aquí viene una situación que le pasa a Pablo. Y creo que lo vamos a seguir. Voy a tratar de explicarlo rápido. Y aquí viene el problema de muchos predicadores. Se da cuenta que dice que no llegó cerca de él, sino que lo vio. Hermano, hermana, cuando hay un predicador frente a usted y le está predicando palabra de verdad, palabra que está llena del Espíritu Santo, y te dice, lleno del Espíritu Santo, el predicador, y dice, y se te queda viendo y tus ojos conectaron y te dice, yo sé que Dios te dará una empresa increíble. Lo que tienes que hacer es creerlo, tomarlo en el instante. Este hombre estaba lisiado, nunca había caminado. Diga conmigo, no sabía qué era caminar. Diga conmigo, no sabía qué era saltar. Regresa a un versículo, mi hijo, por favor. No sabía. Diga conmigo, no sabía qué era sentir sus piernas. Pero dice la palabra de Dios que Pablo, el apóstol, el que nunca vio a Jesús personalmente, por cierto, Pablo nunca vio a Jesús personalmente. Pablo nunca tocó a Jesús de esta manera. Ni sus ojos físicos nunca lo vieron. Nunca. Solo sus ojos espirituales. ¿Qué te impide a ti ver a Jesús? ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué te impide a ti, Guillermina, ser sana? ¿Qué te impide ser sana? Nada. Dice, y dijo a gran voz. Pablo desde allá lo vio, se conectaron. Levántate sobre tus pies. ¿Y qué hizo aquel hombre? Ahora dígame, ¿cómo salta una persona que no sabe saltar? Por el amor de Dios, dígame. Si los niños cuando empiezan a caminar, se les quedan bien y parecen que están bailando breakdance, ¿verdad? Sí. Danza mejor que Shekinah. Y uno cree que se va a caer y el niño no sabe y ¡bum! Se cae y empieza a llorar porque no sabe. Eso es un niño. Ahora imagínese un hombre, un adulto que nunca ha sentido sus piernas. Él no sabe que él está lisiado, él no sabe qué es caminar. Y de pronto el apóstol, ¿quién le dijo? Dígame de nuevo, ¿quién? El apóstol Pablo le dice, levántate. Y este hombre que no sabe caminar, pero le dio una indicación, levántate sobre tus pies. Le dio indicaciones. El problema es que a veces damos indicaciones y la gente no las sigue al pie de la letra. Hermano, póngase sobre sus pies y se va arrodillado. Hermano, arrodíllese y se para y se va. No. Él saltó. ¿Cómo será que alguien salta? Vamos a ver Ezequiel. Salta salta de estar. Es que yo quiero que sin pararte tú saltes. Y ahora empieza a caminar. Pero ¿por qué será que él lo logró hacer? Porque él ya sabe caminar. Pastor, yo no creo que pueda hacer esa empresa. Pastor, yo no creo que me den ese trabajo. Pastor, yo no creo que me den ese automóvil. Pastor, yo no creo que la dicha o su dicha me diga que sí. Pastor, yo no creo que me quieran. Pastor, ¿y por qué? Es que nunca lo he intentado. Es que no sé cómo hacerlo. Es que no sé qué hacer. Y Jesús te está diciendo, póngase sobre sus pies. Ajá. Levántese derecho sobre sus pies. Levántese derecho sobre sus pies. Aquel no se levantó derecho, saltó. Esos son los milagros que empezó a hacer el apóstol Pablo en Listra. Entonces la gente, aquí viene el problema, la gente donde vio que eso pasó, los empezaron a adorar a ellos. ¿Por qué cree usted que yo me hago el loco muchas veces y me voy por ahí cuando hay milagros aquí? Que sale, que sana una hermana, que los no sé qué de los ovarios ya no hay problema, que a otro Dios le dio
aunque se fue, que Dios le dio un hijo, pues no podían tener hijos, que aquel Dios le permitió que se embarazara. Una persona allá en otro país se embaraza también. Oh, por cierto, salen milagros como por ejemplo, Dios bendiga y nos están viendo en línea. ¿No lo sabías? No te lo he dicho. A hermana Ingrid y hermana Marlene y a su niño ya les dieron papeles. Por las oraciones de ustedes, ya tienen certificado. Allá se llama Social Security, que es un carnet que le dan a usted, en donde ya puede darle al gobierno para que cuando usted ya esté viejito, el gobierno le regrese a usted. Ellos ya lo tienen. Dios los bendiga. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué han hecho? Han estado jueves y jueves, domingos. Ahí están. No están en vivo, perdón, no están físicos, pero están en línea. Yo los bendigo de veras y mucho más viene para ellos. Pero han hecho caso en algunas cosas. En otras no has hecho caso, malcriado. Pero Dios está haciendo la obra. Él le dio una indicación y al que no sabía, logró hacer. Entonces viene eso y empezaron a idolatrarlo. Es que tú no tienes que idolatrar a la persona, pero tienes que ser juicioso y honrar el manto que se le ha sido dado. Y desear el manto. Mi abuelo Byron Walter, mi abuelo Byron va a venir el 16 de diciembre, 2 días antes de mi cumpleaños. Va a venir mi abuelo. ¿Y sabe qué le pedí yo a él? ¿O qué es lo que deseo de él? Su manto. No quiero su dinero, no quiero nada más, ni la barba, aunque hoy la tiene bien grandota. No, quiero la unción. Diga conmigo, quiero la unción. ¿Se imagina la unción te imaginas la unción que cargaba Pablo y Bernabé? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces trataron de ofrecerle homenajes. Eso sucede mucho cuando estamos tal vez algún día predicando y viene alguien, pastor, y que me dan un su anillo, yo lo regreso. ¿Por qué me lo estás dando? Ahora, si tú me quieres regalar algo, como muchos de ustedes han hecho, me lo trae el pastor aquí porque le amo, aquí le traigo. Eso es diferente. Pero si tú empiezas a idolatrar a alguien, empiezas a seguir a alguien. A nadie se le idolatra. Aunque haya sido yo el que puse mis manos y te dije, vas a tener un nuevo carro. ¿Lo tenés o no? ¿Sí, lo tenés o no? Pero si me empezás a idolatrar ese carro, un rayo ahí, ¡pum!, te lo parte en 4 pedazos y medio. Tiene que idolatrar a nada, a nadie. Su honra y su adoración debe de ser a Dios, pero debe respetar el manto. ¿Alguien me está escuchando? El apóstol Francisco, yo lo bendigo, lo amo mucho. Es uno de mis pocos amigos que cuento con los dedos de mi mano. Pero me honra. Está más viejo que yo. No, no es cierto. Me honra. Estamos de la misma edad. Pero me honra. Tiene toda su vida en Guatemala. Yo apenas tengo 10, 12 años, puedo decir. Pero me honra. Pero él sabe que no está honrando al hombre, está honrando el manto. ¿Verdad que el viaje de Pablo no solo deja cualquier cosita? ¿Por qué? Porque ahí trataron de adorarlo. Y él dice que ¿sabe qué hizo Pablo y Bernabé? Rasgaron su ropa. Yo no voy a romper mi saco. Pero rompieron sus ropas, porque cuando ellos rasgaban algo era señal de tristeza, de dolor, de oprobio. O sea, no me adoren a mí, no nos adoren a nosotros, adoren a Dios. Y siguieron proclamando la singularidad y majestuosidad de Dios. Obviamente los judíos ahí, a pesar de que ellos trataron de corregirlos, llegaron judíos de Antioquía, de Iconio. Ahí sí llegaron juntos y empezaron a decirle a la multitud: apedrémoslos, apedrémoslos, apedrémoslos. Y los mismos que habían recibido milagros, algunos de ellos tuvieron una actitud de apedrearlo. Entonces Pablo dijo: zafar y la mariposa, vamos de aquí. Este episodio, hermanos, realmente nos enseña a nosotros la naturaleza desafiante, peligrosa, la naturaleza tremenda, turbulenta que existe en la predicación del evangelio. Algunos nos cuidamos y otros no se cuidan. Yo ando con mi esposa siempre, aunque no quiera ir. A veces, ay, mi amor, hoy no voy con usted. Cámbiese y se va.
Usted me mira aquí porque la quiero, le abrazo a todo, en la casa no le va tan bien. Es que yo me siento, mírame, porque me siento muy cansada. Pues cámbiese y se va. Pero tú puedes ir solo. Sí, puedo ir solo, pero cámbiate y te vas. Pero hoy vamos en spirit. No me gusta viajar en spirit porque el sillón cámbiese y se va. Porque me tengo que cuidar. Porque cuando ya estoy predicando estoy solo. Bueno, cargo el Espíritu Santo. Anda el Espíritu Santo conmigo. Él me carga a mí, el Espíritu Santo. Pero yo no sé, yo sé también que otro que, oiga, justo como viene el Espíritu Santo a la iglesia, también viene Satanás. No es usted, no le estoy llamando a usted, pero puede estar a la par suya. Sentado. No, no es él tampoco. Sentado. ¿Me está escuchando? Porque cada vez que el enemigo le hace, no fue el Señor. Ese no fue el Señor. Yo mañana tengo que ir a trabajar. Y cuando se queda viendo al Rey de los Cielos ahí por hasta las 3 de la mañana, ¿qué? Y cuando se queda viendo las novelas, ¿qué? Y cuando se queda haciendo otras cosas en el internet y en el celular, ¿ahí qué? ¿Sabe qué le animo que haga? En el nombre de Jesús, empiece a leer la Biblia en el celular y empiece a ver usted al final del día. Pídale a su celular. Yo no sé qué aplicación pueda usar usted en su celular o pídale en su celular. Haga esto. Pídale a su celular que le diga cuánto tiempo pasó usted en la pantalla y se va a extrañar. Hay unos que pasan 9 horas, 8 horas, 7 horas. Pero ¿cómo? Si anduve trabajando. Sí, pero anduviste con el celular en la mano. Yo tuve una situación ahora con mis pastores. Y vamos a comer, les dije, pero todos me ponen, ¿sí o no? No sé si estabas tú, Wendy. Todos me ponen el celular en la mesa. Todos. Hasta el invitado, ¿verdad? Que tan tranquilo que es, Mauro. Muy lindo, Mauro. ¿Cuántos quieren que venga en junio? ¿Por qué? Es tiempo de que compartamos. Cuando vienes a la iglesia, es tiempo que compartas con el Padre. Y cuando estás en tu casa, es tiempo que compartas con tus hijos. Es tiempo que les quites el celular, si no el grooming, el sexting los va a atacar. ¿Qué es eso, pastor? Por eso, porque miras otro montón de tonterías, no ves las cosas que puedan afectar a tus hijos. Véngase los sábados para que sepa qué es eso. Entonces, la persecución y el sufrimiento que se experimentó en Listra realmente le ayudó a Pablo a subrayar en él lo que es el discipulado y lo que es la fidelidad a Cristo. Miren, hermanos, durante el primer viaje Pablo y Bernabé vieron la conversión de muchos gentiles. Y esto nos ayuda a nosotros simplemente a seguir el evangelio. La conversión de los gentiles. En Antioquía de Pisidia hubo, ya estoy terminando, hubo posesión en la sinagoga. Pero en Iconio creyeron tanto judíos como griegos. Subió la barrita. En Listra vieron adversidad, pero hubo un milagro. Y cuando ellos regresan a Siria, de donde ellos venían, lo que es Siria, le contaron a los de la iglesia lo que Dios había hecho. ¿Sabe por qué? Porque los de la iglesia estaban todos los jueves apasionados por su presencia. La conversión de los gentiles durante ese viaje, el primer viaje misionero de Pablo, reflejó realmente lo que había sido profetizado, aquella visión mesiánica en el Antiguo Testamento, que el evangelio, que la salvación iba a venir a los gentiles también, a través de los judíos. Y la gente dice, pero ¿cómo a través de los judíos? ¿Judíos, salvación a los gentiles? Sí, a través de Pablo, porque él era judío. Porque lo que predicaban era algo más. Este enfoque que le dio Pablo en su primer viaje misionero nos da una precedencia increíble para nosotros los gentiles. El primer viaje de misionero de Pablo sentó. Usted puede leer, búsquelo por usted mismo. Las ciudades que visitó. Pastor, ¿cómo hago eso? Póngalo en el Google. Ponga, ¿qué ciudades visitó Pablo? Y luego venga y cuénteme. Ponga, ¿qué hizo Pablo en este lugar?
hasta el mismo internet le pone. Si usted le pone, ¿será que yo puedo hacer lo mismo? Le va a poner eso y mucho más, porque dice, ahí le va a decir, hasta el internet nos puede evangelizar o nos puede llevar al infierno. Depende que le pregunte, depende por dónde lo lleve a usted. La Biblia dice, y estas cosas seguirán a los que creen. No dice a los que creen en mi nombre, dice a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, los van a picar las serpientes. Van a haber un montón de serpientes que van a llegar a la iglesia y los van a molestar, van a hablar de ellos, van a ver esto, van a ver de aquello, pero a ellos los voy a cuidar yo. Señor, esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des esa visión del apóstol Pablo, que tú la hagas más fuerte en nosotros, la visión del apóstol Pablo y Bernabé, aunque el otro jueves veremos a Pablo y a Bernabé dividiéndose, Señor, pero la visión de ellos era predicar el evangelio, demostrándonos que aunque a veces hay problemas y hay dificultades, aún así tú estás en control. Aún así tú quieres que hagamos la obra de ir a evangelizar, y ante todo de ponerte a ti sobre todas las cosas, porque solo tú mereces la honra y la gloria. Te doy gracias, Señor, por los milagros que han habido. Te doy gracias por esos papeles legales, Señor, que acontecieron en Estados Unidos. Te pido por aquellos papeles de aquel amigo, Señor, allá en Estados Unidos también. Mi amigo, él lo sabe. Te pido por esos papeles. Sé que tú harás la obra y lo vas a sorprender. Sus ofrendas llegan a ti, Señor. Te pido también, Dios mío, por mi amigo que viene en un par de semanas, por el pastor Alejandro, que estará con nosotros, que nos traerá algo bueno para los matrimonios y que traerá una palabra de bien el día domingo. Te pido que lo bendigas, Dios mío. Te pido que bendigas a la familia Chután, bendícelos. A toda la familia y sus empresas, bendícelos en el nombre de Jesús. Las necesidades que hoy fueron expuestas delante de ti, por favor, bendice a nuestros ministerios, bendice a Shekinah, bendice a Worship, bendice a Pan y Vino en el nombre de Jesús. Bendice a los ministerios, jóvenes, hombres, mujeres, todos, Señor, niños, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu gracia esté en nosotros y que sepamos que aunque estemos pasando por tribulaciones, el apóstol Pablo nos enseña que sí se puede predicar el evangelio y que aún el evangelio tiene poder aún en contra de las dificultades. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Bendice a los hermanos de la iglesia en línea, mi Dios. Bendíceles a todos en cualquier parte donde nos estén viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios